Bueno, ante la evidencia del gran caos social que generó la doctrina del liberalismo capitalista, ¿sí? Por el beneficio que hacia algunas clases sociales esto generaba y las grandes diferencias en perjuicio de otras clases o grupos más vulnerables de la sociedad, surge como respuesta el socialismo. Por lo tanto, el socialismo es posterior al liberalismo capitalista. Este socialismo, ¿sí? Que surge a comienzos del siglo XIX, fue adoptando también posturas o matices diferentes con respecto a la versión original. Así, por ejemplo, en principio surgen los llamados socialismos utópicos, en su intento de que justamente, o en razón de que se postulaban como utópicos, porque buscaban justamente edificar ciudades sobre la base de la común existencia de bienes, ¿sí? O de la existencia de bienes comunes o compartidos. Naturalmente, en esta comunidad que era utópica, ¿sí? En la cual los bienes pertenecían a todos, surgen después intentos de reestructurar un poco esta forma primaria que asume la doctrina socialista, que es lo que llega a nosotros a través de lo que podríamos decir las expresiones de Marx, Engels, que son las referidas al materialismo dialéctico. ¿Por qué se pregonan desde una postura materialista o a qué se llama el materialismo dialéctico? A aquella interpretación que hacen de los bienes materiales, ¿sí? Porque todo está centrado en el aspecto económico o material, y desde el juego que se produce a nivel de la dialéctica. La dialéctica es el ejercicio a través del cual a una tesis le surge una antítesis y así nuevamente surge otra tesis que elimina la anterior, y en esa natural oposición se va manejando todo el circuito de la doctrina que ellos intentan elaborar, ¿no? Y que rige en definitiva sobre la existencia misma de la sociedad, ¿no? Este fenómeno de la lucha de clases y de que a una situación le suceda naturalmente una contraria, es un postulado derivado de esta interpretación primaria que Marx y Engels hacen al respecto. Mientras el marxismo, podríamos decir, por lo tanto, entonces tiene una referencia doctrinal concreta, ¿sí? Que es la referida a Marx, el socialismo podríamos decir que tiene distintos precursores y que incluso se ha llegado a hablar, por ejemplo, de socialismos más progresistas, en los cuales incluso algunos sacerdotes tercermundistas se han visto compenetrados o, digamos, han habido cismas dentro de la iglesia en los cuales, en función de un espíritu de fraternidad o un humanismo malentendido, se han empezado a veces a confundir un poco las cosas, ¿no? El Papa Pío XI, en su encíclica Quadragésimo Anno, distingue específicamente tres características propias del socialismo, que eso tienen que tenerlos en cuenta para que podamos reconocer una doctrina como derivada de esta interpretación. La primera es el fuerte acento en el aspecto de lo material, el materialismo, ¿sí? En lo referido al hombre. La segunda característica, es la referida a una concepción colectivista de la vida económica y de la sociedad, por la cual justamente lo que se hace es privar al individuo de toda responsabilidad individual para erigir o para poner en su reemplazo el ejercicio pleno de la sociedad a través del Estado, ¿no? Una especie de totalismo en el cual el gobierno intenta dominar todo, ¿no? Y por último, una concepción del fin de la sociedad simplemente centrada en el estado de bienestar. Y bueno, en esto nosotros ya habíamos estado viendo cómo hay un resabio en esta interpretación, ¿no? Al considerarlo como una ideología, de todo lo que es la utopía que ella conlleva. Porque sabemos que el bienestar absoluto en términos reales es desde la práctica imposible de alcanzar, ¿no? Podríamos decir que básicamente yo ahí les había puesto también en el trabajo que ustedes tenían que reconocer cuáles eran las características propias del comunismo o del socialismo. Lo que tenemos que entender es que la doctrina comunista en principio se concibe como una teoría naturalmente más violenta. Y el socialismo, si bien rechaza la violencia, está a favor de la abolición de los bienes
propios del individuo, ¿sí? La abolición de la propiedad privada, de los medios de producción, y también está a favor de la lucha de clases, ¿sí? Por eso la podemos reconocer, a diferencia de la anterior, como una postura un poco más moderada, ¿sí? ¿Cuál es la concepción antropológica que subyace al socialismo? Una idea de que el hombre, digamos, cae en lo que se llamaría el pesimismo socialista, al considerar como que el hombre, a diferencia del liberalismo, no es un ser naturalmente bueno y justo, sino todo lo contrario. Es un ser que, librado a su propia determinación, termina siendo un irresponsable, un injusto, ¿sí?, hacia los demás, y el único que puede llegar a mediar entre los hombres es el Estado organizado. Entonces ahí vemos cómo los derechos de los particulares son asumidos por un ente anónimo, que es el Estado, ¿no? Único dispersador de derechos o de favores. ¿Cómo concibe, en definitiva, cuál es la concepción sobre la sociedad? Como un reino de libertad absoluta, sin dependencias ni autoridad, en el cual va a llegar un momento en el que los hombres naturalmente van a lograr como llevar una dirección colectiva de la vida social, lo cual no deja de ser una utopía. En la concepción económica de esta doctrina, podríamos decir que automáticamente el socialismo le transfiere a la sociedad, como les decía recién, este ente anónimo y colectivo, el poder de decisión, que va a ser ejercido a su vez a través de un grupo reducido, de una soviet, de una minoría, sí, que es el Estado organizado, ¿sí? Un ente no responsable que funciona en nombre, o que intenta regir en nombre de los derechos de los trabajadores. ¿Qué podríamos decir respecto del Estado? Que la concepción que predomina desde esta postura es la del totalismo, el Estado entendido como aquel grupo de la sociedad que ejercen su influencia sobre otros, y por eso puede calificarse a la economía, ¿sí?, socialista, como una especie de capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque al negarle al Estado la propiedad privada, en definitiva, el único propietario posible no deja de ser otro que el Estado mismo, y su burocracia. O sea que es una especie de capitalismo camuflado, digámoslo entre nosotros. Es decir, el Estado organizado, el gobierno de turno, es el que concentra el poder sobre lo que es la vida económica, la educación, la cultura, las creencias particulares de los individuos y demás. Vastos ejemplos tenemos en la sociedad al respecto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace el Estado? Negar todos los derechos, todas las autonomías propias de aquellos individuos, ¿sí?, o grupos menores, como puede ser la familia, la iglesia, que se ponen entre él y los individuos. O que en definitiva pueden llegar a socavar los cauces o la dirección que intenta dar el Estado a la vida política y social como tal. El socialismo entonces se pregona como educador de las conciencias, ¿sí?, y todo aquello que intente dirigir los cursos de la vida de los hombres hacia otros cauces diferentes a los que pregonan, naturalmente van a ser contrariados, van a ser rechazados, incluso perseguidos, ¿no?, hasta el punto del aniquilamiento, porque se conciben como justamente amenazas a la dirección política que el Estado intenta dar a la sociedad. Por esta razón es que se suprime entonces a Dios de las conciencias, ¿sí?, no hay lugar para la fe, y se pregona, al igual que en el liberalismo, la difusión de un laicismo. Se saca a Dios de la vida social, se saca a Dios de las conciencias, y termina proclamándose a favor de un ateísmo, ¿sí? Dios no existe. En materia moral, todo esto se reduce, ¿sí?, simplemente a tener que obedecer no lo que esté bien o está mal, sino lo que el Estado dispone como tal, negándose la existencia de un orden natural, objetivo, fuente de los derechos humanos. Y al reducir entonces todos los valores a los valores materiales, se niega todo sentido de la trascendencia, ¿no? Deja como en una especie de secularismo la vida misma.
transforma al individuo simplemente en un instrumento en beneficio de los fines